Si te parece, le damos unos 2 minutos más. Sí, sí, claro. De hecho, no sé si prefieres explicarme más o menos cómo va a ser la dinámica o Sí. me la escribes o... No, te explico por aquí si querés. Sí, Am, sí, no sé cómo está en vivo ahorita. no, no importa. Am, Ok, voy a primero, mientras comparto acá. Ajá. sí, solo primero introducirte para contextualizar de dónde están, de dónde vienes tus perspectivas, bien brevemente para poder platicar. Y quiero que la conversación sea bien informal. En Twitter compartí las lecturas de tu que ha escrito. Entonces, Claro. y yo también leí un poquito de eso, pero el tema general es pandemia, extractivismo y resistencia desde la mosquitia. Entonces, después de que te introduzcas, me gustaría hablar sobre la relación entre pandemia y extractivismo, que en uno de tus artículos um, articula súper bien sobre la ganadería, el monocultivo, la palma africana y atar eso un poquito al contexto de Nicaragua. Creo que yo siempre quiero enfocar la situación en Nicaragua para pensar desde Nicaragua y después de esa conversación hablar un poquito sobre la vulnerabilidad de las comunidades y finalizar con de resistencia. O sea, me gustaría hablar bastante sobre los modelos de agricultura que promueves, un modelo político de confederación también como, como ejemplos a, a las pandemias que van a seguir surgiendo en el mundo, pero también al autoritarismo del Estado. Am, y podemos ir por ahí, o sea, yo sé que tenés mucho de qué hablar y al final me gustaría dejar unos 25 minutos de preguntas de personas en YouTube, por si acaso tienen algo que preguntar. Pero en sí que sería bueno que hablemos unos 45 minutos y después ver a dónde va. Bien orgánico, pues no, no, Claro. sí. Sí, me gusta. Entonces comencemos. Ok, dame un minutito. Ok, Dame un sí. Yo voy a dar una minutito. introducción primero. Ok, Pues sí, muchas gracias a todo el mundo que se está uniendo a esta conversación en Facebook Live. Solo estamos compartiendo esto por Facebook Live. Intentamos compartir la semana pasada por YouTube, pero nos demandaron la cuenta y tuvimos que cerrarlo. Am, y esta es una serie de una iniciativa que se llama la Multiversidad Libertaria, que todos los domingos en la tarde vamos a estar hablando de diferentes temas en relación a Nicaragua, el capitalismo, la pandemia, la resistencia, descolonización y algo que ha surgido de varias conversaciones por Twitter, por Facebook, por los estudios del colectivo que hemos estado leyendo bastante y queremos solo visibilizar diferentes análisis. Todas nuestras conversaciones también están en formato de audio, que voy a poner el link a nuestro podcast en línea para las personas que quieran escucharnos. Si perdieron alguna conversación, nos pueden retomar las conversaciones desde ahí. Y, y sí, la semana que viene vamos a hablar sobre con la alternativa anticapitalista. Va a ser una conversación bien movida, bien interesante. Pero hoy quiero enfocarnos en la cuestión de la mosquitia, que tengo
a mi invitado, que ya lo he invitado a mi podcast hace un par de meses para hablar exactamente sobre un tema bien similar, pero creo que una cuestión súper importante para todo nicaragüense, para que podamos comenzar a deconstruir nuestro imaginario de un Estado-nación, de una identidad nacional, de una identidad política y problematizar todas las narrativas que surgieron después del 18 de abril del 2018. Y ahora nos enfrentamos con otra crisis, que es la pandemia, y cómo estamos viendo cómo los estados están reaccionando de manera autoritaria, de maneras militares y de maneras que están protegiendo los intereses de una clase política y una clase económica. Entonces, echamos la mirada a diferentes espacios. Am, Vamos a dejar un periodo de preguntas al final, para hacer preguntas o reflexiones o perspectivas. Yo las voy a leer, voy a estar facilitando. Y sí, muchísimas gracias, Larry, por participar, por tener espacio en tu día, para tener estas conversaciones que tanto manejas y que tanto escribís. Y sí, si queremos comenzar con introducirte, solo desde dónde te posicionás, tu relación con Nicaragua, tu relación con el exilio, o cualquier cosa que quieras compartirnos. Sí, gracias Miranda nuevamente por la invitación. Efectivamente, el contexto ahorita premia para enunciar algunas críticas, algunas observaciones sobre el proceso que se está llevando en Nicaragua, sobre todo en la región de la costa caribe de la Mosquitia. Y una de las cuestiones importantes que hay que resaltar es que a pesar de que se está viviendo una pandemia, una crisis sociosanitaria a nivel global, en la costa caribe de la Mosquitia, las señales de que llegue este virus eh, todavía no están al alcance, no están a la vista, todavía no hay eh, señales de infectados. Sin embargo, en por cualquier situación, por cualquier descuido, ya sea institucional o de la misma población, puede desatarse una erupción que puede acarrear consecuencias devastadoras, ¿no? Para los territorios indígenas, afrodescendientes y las comunidades mestizas, los municipios de todo el territorio, de toda la región. Sin embargo, pues, como te decía, nosotros en la costa caribe de la Mosquitia llevamos muchos años, décadas, sufriendo epidemias que son eh, relativamente graves, porque a nivel nacional las estadísticas indican que los mayores brotes han sido en la región de la costa caribe sur y norte. Son erupciones epidémicas muy conocidas como la malaria, pasando por el dengue, algunas pequeñas erupciones del mal de Chagas, la chikungunya, y otros problemas sanitarios que hemos tenido a lo largo de años y que han sido asistidos por el Estado, pero que a falta de una organización más articulada entre los territorios, pues no ha podido ser efectiva, ¿no? No hemos tenido una contención lo suficientemente contundente para liberar los territorios de cualquier enfermedad que pueda eh, perjudicar no solamente a las comunidades, sino también la economía de los territorios, la economía doméstica, local, y pues todas las actividades en los municipios, que es donde hay más actividad económica y comercial. Sin embargo, frente al COVID-19, aunque es una epidemia que es global, nosotros estamos conscientes de que en los territorios, desde los territorios, las epidemias que se están viviendo desde hace años parecen que están
desapercibidas. Parece que de soslayo el Estado no ha querido abordarlo de manera seria, porque desde el año 2015, que hubo una erupción de malaria, hasta el año 2017, que representó el 59.2% de los casos, todos remitían a la costa Caribe Norte. Entonces vemos que la malaria, y al igual que el dengue y los otros que te acabo de mencionar, pues son una constante, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, desde que empezó esta situación, desde alerta sanitaria global, lo he dicho, la mosquitia está frente a una epidemia más de esta crisis, ¿no? De esta crisis civilizatoria, porque en el resto del país, si bien también tienen erupciones epidémicas parecidas, ¿no? Como la malaria y el dengue, pero son mucho más recurrentes por las condiciones especiales geográficas, climáticas de la costa Caribe. Y esto tiene que ver, pues, desde luego, con todo el proceso de destrucción de ecosistemas, el arrasamiento de los hábitats de especies, de diferentes especies endémicas de la región, y esto provoca que los microbios que son patógenos para el organismo humano, pues se distribuyan de manera muy expedita, precisamente porque se están destruyendo hábitats especiales de todos los ecosistemas de la región, tanto en el sur y en el norte. Entonces, todas estas epidemias, como la malaria, el dengue, incluyendo el mal de Chagas, que vienen de enfermedades de zoonosis, que son pasadas que saltan sus microbios debido precisamente a esta destrucción de hábitats, pero sobre todo por la relación que hay entre las especies, ¿no? Que son especies que tienen que refugiarse en otros hábitats con otros tipos de animales, incluyendo en las comunidades rurales humanas, ¿no? Entonces, es el pan de cada día, ya llevamos años en esta situación, entonces la pandemia, el COVID-19, sí es una epidemia más, pero no hay que perder de vista, pues, todas estas epidemias que venimos arrastrando durante décadas. Sí, estoy de acuerdo. Creo que mucha gente piensa que el COVID es tan violento por su impacto global, pero para, como decís vos, para comunidades que están en medio de un proceso extractivista violento y militar, va a ser solo una ola más encima de una historia de pandemia. Y ya está hablando un poquito sobre la relación entre extractivismo y enfermedad, capitalismo y enfermedad, y colonialismo y enfermedad. Creo que el análisis más en un análisis bien elemental del colonialismo desde los 1400, 1500, está la cuestión de la enfermedad y la cuestión de la epidemia y la cuestión de relación entre seres humanos se ve está bien evidenciado. Cómo la enfermedad, esta relación con bacterias, con virus, ha afectado desproporcionadamente a ciertos cuerpos, a ciertas comunidades. Y en el caso de la costa Caribe, las condiciones coloniales y las condiciones extractivistas continúan ahí. Entonces quiero que hablemos un poquito de qué condiciones son necesarias para que surja la epidemia o en la costa Caribe en sí, que, a qué, cuáles son las causas, quiénes son las agencias que están detrás de esta pobreza masiva y de este extractivismo ecológico. Pues los brotes que se han dado de erupciones como el dengue y la malaria, que es el mosquito Anopeles, el Aedes, todos estos mosquitos pues se producen criaderos debido precisamente al arrasamiento de suelos, de bosques, que propician la creación de charcas.
Por ejemplo, con los cultivos de palma aceitera, que están en el sur y en el norte, sobre todo en el llano de Macantac, en la parte sur, que es el tropical, en el Caribe Sur. Todas estas industrias extractivistas de palma aceitera, como Agrodesarrollo S.A., Cucra, Corporación Cucra, las compañías, todas estas vinculadas a agencias, a entidades como Agrosa, que están vinculadas a capitales del hemisferio, tanto centroamericano, nacional, pero que están vinculados con el mercado global. Todas estas industrias han ocupado los suelos para el monocultivo, para un agronegocio que solamente engrosa las cuentas bancarias de los inversionistas y desde luego para el Estado a través de las rentas, porque para las comunidades, para los territorios, lo único que ha traído la palma aceitera es, como ellos dicen, generan empleos, pero son empleos, ya sabemos las condiciones en las que se dan, pero el costo, el alto costo ambiental que se paga por estas inversiones es muy alto, todo porque por la desinformación, la falta de acceso a una información fidedigna, confiable, una consulta bien informada, ¿no?, sobre los proyectos que se están haciendo, sobre los proyectos de agroindustria, sobre todo proyectos forestales, como no se les indica que las consecuencias pueden ser precisamente la erupción epidémica, porque el monocultivo, como sabes, incluye los sedimentos orgánicos, ¿no? Toda la materia orgánica que está en la biomasa del suelo, al ser destruida por los pesticidas, por el avance del monocultivo, pues deja al descubierto especies de lodos que no contienen la materia, el detritus, y esto permite que se críen mosquitos, ¿no? El caso del Aedes o el Anopeles, ¿no?, que han sido el pan de cada día en la región sur y norte. Entonces, si la gente no relaciona los brotes, las erupciones epidémicas de malaria, dengue, incluyendo la chikungunya y otros, ¿no?, que vienen de especies hematófagas, que al picar a las personas, pues producen una serie de enfermedades que ya son muy conocidas en las áreas tropicales. Y si no se da esa información, si no se da esa relación, si no se encuentra el vínculo entre una cosa y otra, pues obviamente que se seguirá permitiendo estos proyectos, proyectos que son agresivos contra la naturaleza y contra la biodiversidad y la sanidad de las personas, y también contra la seguridad alimentaria. Entonces, ese es el problema, que debe existir una mayor concientización, mucho más organización entre los territorios para poder llevar a cabo charlas entre los líderes, entre las comunidades, para que se haga un frente, ¿no?, se detenga esta devastación, porque aunque sí generan empleos para pocas personas, que ya sabemos que no son empleos especializados, en el mejor de los casos, ¿no?, sino que son empleos en condiciones bastante duras, ¿no?, para los comunitarios, además de que pierden la forma de vida debido a que se desplazan a las zonas donde están los monocultivos para laborar y pierden sus medios de vida, ¿no? Su forma de vida que llevaban antes, esa economía comunitaria doméstica, que aunque no generaba ingresos altos, pues por lo menos les permitía la subsistencia con sus huertos, con sus parcelas y la recolección sobre todo y la pesca, ¿no? Pero ya con la entrada de estos agronegocios se ha perdido todo eso y cada vez los comunitarios están viendo la necesidad de desplazarse hacia los cascos semirurales, semiurbanos, ¿no?, que están en los municipios, y cuando una vez que gastan todo su dinero debido al arriendo o la compra de sus tierras, pues se ven en situaciones deplorables, ¿no? Entonces, se le suma a las epidemias se le suma la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria y sanitaria y la pérdida de sus territorios, de su sentido de territorialidad, y eso es grave. Sí, ya, y estamos,
para resumir lo que estoy escuchando, es que existe un ciclo vicioso de, de entra una industria y desestabiliza la ecología local, lo que directamente perjudica um, los modos de vida que ya existen, pero también incentivan altos índices de enfermedad y todas esas promesas de generar empleo, de invertir en impuestos, en más hospitales o toda esta responsabilidad que supuestamente describen estas industrias que al final del día perjudican más de lo que prometen. Pero también sería interesante comparar la historia de la industrialización con la historia de estas enfermedades que están surgiendo y cómo la industrialización en sí produce un desequilibrio ecológico, lo que lleva a que este desbalance genere más enfermedades. O sea, en el sentido más elemental, se puede entender bien fácilmente cómo un monocultivo afecta la población de peces, población de animales, población de pájaros, que no pueden abastecer el nivel de mosquitos, por ejemplo, que se producen y ya en sí ese desbalance lo vamos a notar en el cuerpo de estas comunidades. Y Y lo peor es que, es que estas industrias atacan los modelos de agricultura sostenible que ya atacan. Entonces crean dependencia a estas industrias que monopolizan la economía y el ciclo vicioso se regresa. Entonces estas industrias están diciendo, miren toda esta gente que trabaja para nosotros, pero lo que no te dicen es que ellos mismos atacaron las otras fuentes de Exacto, empleo y de alimentación que ya existían. exacto. De hecho, tú mencionaste ahorita sobre el caso de algunas especies de animales que habitan en entornos húmedos, tropicales, como sapos, ranas, otros tipos de anfibios, incluyendo a los mismos murciélagos que no son anfibios, pero que tienen un papel importante en la disminución de plagas, ¿no? Sobre todo de mosquitos. Es interesante cómo el arrasamiento de los suelos húmedos, de los suelos ácidos, al destruir este detritus, deja al descubierto no nada más la posibilidad o la creación de nuevas charcas, ¿no? Para estos mosquitos, sino que también destruye los hábitats húmedos de estas especies que disminuyen las poblaciones de mosquitos. Y en cuanto a lo que decías del discurso desarrollista que te vende la industria extractiva de la palma aceitera y la industria forestal, en el caso de las paraestatales o las empresas que no tienen un permiso legal para la explotación de madera en el sur y en el norte, en el caso de Indio Maíz, en el caso de Huahuachán, en el caso de Bozaguas, que han contribuido precisamente a las erupciones epidémicas sin que ellos se den cuenta, ¿no? Muchos pobladores, muchos comunitarios no relacionan la destrucción de hábitats, la destrucción de ecosistemas que producen estas industrias extractivas con las erupciones epidémicas y esa desinformación pues hoy se pone al descubierto precisamente con el COVID-19. Es una tremenda ironía porque una vez que te das cuenta que un virus, un microbio patógeno que estaba alojado en un murciélago, que saltó a un manis, a un pangolín y llegó a un mercado de China y bueno, ahí se distribuyó el microbio que es patógeno para el organismo humano. Cuando entendés eso y vas al fondo de las cosas, ¿no? Cuando decís, bueno, ¿y por qué el microbio patógeno tuvo que llegar al cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué el microbio de este animal tuvo que llegar? Pero si entendieras que el pangolín o el murciélago son animales silvestres,
son animales que están distribuidos en ciertos hábitats y cada cierto tiempo ellos migran a otros espacios donde tienen ya otros hábitats condicionados y que son parte de su proceso, ¿no? De reproducción y de vida, ¿no? Entonces, cuando destruyes estos hábitats, es que se producen estas erupciones. Y Ujú. una vez que esta información llega a las comunidades, a los territorios, y comienzan a vincular el avance de la frontera agropecuaria con el fenómeno de las epidemias, con estas erupciones, cuando empiezas a relacionar esto, es cuando se afianza nuevamente una narrativa, se reconfigura una forma de pensar, una forma de ver la cuestión. Ya no es nada más a nivel local, sino a nivel planetario, ¿no? A nivel global. Entonces, ¿qué legado, qué mensaje nos da esta pandemia? Bueno, hay que cambiar el modelo de producción agropecuario que se está llevando a nivel mundial, ¿no? Porque si bien es cierto que la mayoría de los virus han salido de industrias de la carne, muchos virus que se han producido en granjas de cría industrial, ¿no? Esto, esto no nada más es el caso de otros países industrializados, ¿no? Como México o en Brasil, sino que también tiene que ver en países pequeños como Nicaragua, ¿no? Que no tienen industria cárnica con una tecnología que no producen a gran escala, como en Brasil, por ejemplo, o en México, pero que sirve ciertos insumos para la distribución de piensos, por ejemplo, la elaboración de piensos compuestos o de perdigones para alimentar a estos animales de estas industrias, ¿no? Entonces, quienes pagan las consecuencias de la distribución de estos piensos, de esta producción de piensos, son los países que tienen que prestar sus suelos para el monocultivo de oleaginosas, ¿no? El caso de la soya o del maíz que se exporta, ¿no? Y es curioso porque Nicaragua es un país con una élite empresarial y política que durante mucho tiempo ha repetido el discurso desarrollista y productivista del granero de Centroamérica, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el granero de Centroamérica, uno se imagina que la frontera agrícola va a desaparecer, ¿no? Y los pueblos, los territorios de la costa caribe de la Mosquitia, por estar inmiscuidos en ciertas prácticas eh, de intereses, ¿no? De políticos, descuidan esa parte, ¿no? Y bueno, ese es un tema que Ujú. me gustaría, lo abordé en un artículo que le llamo el uninacionalismo granero frente a la frontera agrícola, porque precisamente este problema, esta idea de ser el granero de Centroamérica, es lo que nos está lanzando a la expansión de la multiplicación de erupciones, la expansión de la frontera agrícola que implica la multiplicación de erupciones epidémicas para los pueblos, para los territorios de la Mosquitia. Sí, o sea, hablaste bastante y me gusta, voy a solo a unos puntos, me encantó todo lo que estás diciendo. El primer punto, esta relación simbólica con el murciélago, que el murciélago globalmente se le está poniendo como, o sea, la sopa de murciélago como esta demonización de una especie animal a que se le está culpabilizando por la pandemia, pero si entender el murciélago como un animal esencial para el control de insectos, ya tiene una relación bastante diferente con el murciélago como la primera defensa en contra de la malaria, por ejemplo, o otra enfermedad. Am, Creo que también es interesante pensar que a bastantes personas en el Pacífico n- no tienen una imaginación, una relación directa con la extracción, porque la ven bien lejos. Pero si por ejemplo, algo que ha dicho Alan Bolt también de Osawa, de que si el lago de Managua llegaría a desaparecer y tuviéramos un pantano, los índices de malaria y otras enfermedades se incrementarían bastante porque
por la culpa del cambio climático, la industrialización y perdemos esa fuente de agua. Pero otro punto hablando de ganadería, es súper interesante eso que hablas de este modelo ganadero, que ambos, el neoliberalismo y el marxismo, no han tenido una relación muy diferente con la ganadería y hay bastante literatura sobre la relación entre marxismo y ganadería. El caso de Cuba, el caso de los bloques soviéticos es un ejemplo interesante. Pero lo último que quería mencionar es esta demonización de lo otro, en el sentido de que si por ejemplo en la costa, en la Mosquitia surge un virus nuevo, el Pacífico va a culpabilizar a las comunidades afrocaribeñas indígenas en vez de culpabilizar a la industria extractivista. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita con China? Estamos culpabilizando a una raza cuando lo que hay que hacer es culpabilizar todo un sistema de producción y extracción capitalista, que es la raíz del problema con la pandemia. En este caso, no se puede culpabilizar a un cuerpo que está atado violentamente a esta red de economía, ganadería, extractivismo. Así es. Todos los sistemas de ganadería que se han implementado en los últimos 10 años, y menciono los últimos 10 años porque han sido los años de la bonanza pecuaria, ¿no? Y así como lo fue en su momento durante los proyectos, los programas estatales del IAN, durante el gobierno de Luis Somoza de Baile, que eventualmente se consolidó con el INRA en los años 80. Esta expansión, este sueño agropecuario anidaba en los colonos, en un proceso de colonato masivo en el que se distribuyó la tierra de la biosfera, lo que entendemos hoy como la frontera agrícola y parte de lo que son los bosques primitivos de la costa caribe de la Mosquitia. Entonces, hoy en día, todos estos productores que ya son dueños de esas tierras, porque según dentro de la ley 445, el colono que tenga título de tierra antes de la reforma agraria, antes de 1987, es dueño de la tierra. Después de 1987 ya se pone en litigio si se pone en duda también si tiene derecho o no a la tierra que compre, ¿no? A partir de ese año. Pero fuera de ello, toda esta idea de productividad que encarna los sistemas de ganadería que se han implementado y en los últimos 10 años sobre todo, que se le ha incluido, como te dije la vez pasada, ese concepto de ganadería sostenible, de sostenible no tiene nada, porque precisamente estos sistemas ganaderos son los que han contribuido a la propagación de erupciones epidémicas, porque destruyen los suelos, los dejan al descubierto y al sembrar pastos, luego después de un tiempo estos cultivos no permiten la contención, ¿no? de materia orgánica y eso permite que hayan mucho más criaderos. Menos mal, en la costa caribe no ha llegado, por ejemplo, el mosquito que produce, que tiene este microbio que produce el Zika, ¿no? Pero pues sería fatal, ¿no? Pero ya con el dengue y la malaria, yo creo que ya es Sí. que hay que cambiar este modelo de producción agropecuario y volver a una lógica más sostenible de la producción agrícola. En el caso de los territorios indígenas, sobre todo en el territorio Huanquimaya, donde la organización Sejutcan desde hace unos años implementó unos programas de agroecología que vinculan la ecología con los sistemas agroalimentarios que son sostenibles, pero que además sirven de paliativos para acabar con el hambre que se generó a raíz de la desterritorialización, el desplazamiento de varios comunitarios hacia la ribera del río Huanqui. Entonces, esta idea de la agroecología que surge en un contexto doloroso como el desplazamiento se está volviendo como una propuesta política alternativa a los territorios, como una visión orgánica de la ecología, de la de la agricultura ecológica. Y aunque aún no tiene todavía este componente, digamos,
político lo suficientemente orgánico para ser llevado para a cabo en todos los territorios, para ampliarlo pues en todas las comunidades de todos los territorios, es una apuesta, es un horizonte que hoy siembra un precedente porque en los próximos años, en los próximos 10, 20 años, si continúa este mismo ritmo con el modelo de producción agropecuario que lleva Nicaragua, eh, la situación va a ser mucho más grave, ¿no? Entonces, hay que pensar y repensar los sistemas alimentarios desde lo local, desde las comunidades. Y la agroecología está proponiendo esto, es una alternativa y además porque no nada más está vinculada al tema de la agricultura sostenible, ¿no? Sino también la misma visión de la recolección, la economía regenerativa, ¿no? La idea de que los ecosistemas, una vez destituido este proyecto desarrollista agropecuario, se vuelva a una mirada más regenerativa de todos los ecosistemas. Estamos hablando desde los ríos, el subsuelo, los bosques, los llanos. Entonces, es urgente que esta visión, si no se implementa desde el aparato institucional, que por lo menos a través de la cooperación internacional y de las ONGs que aún están operando en la costa caribe de la Mosquita, pueda apoyar estas iniciativas a nivel de los territorios, a nivel de las comunidades, así como lo están haciendo otros territorios, ¿no? En América Latina. Sí, o sea, me encanta bastante que mencionas la relación entre seguridad alimentaria, agroecología y política, porque independencia, o sea, autonomía de verdad, que es lo que tanto se habla en relación con la Mosquitia y con la costa Caribe, una autonomía de verdad auténtica involucraría un sistema alimentario sostenible, local y que no genere dependencia. Pero uno de los análisis más comunes del orteguismo es que su modelo estatal y su modelo de instituciones públicas, en vez de crear autonomía y sostenibilidad, más bien generan dependencia. Entonces ya en sí querer establecer un modelo alimentario más sostenible, más local y más autónomo, ya de ahí la iniciativa política y la respuesta política se va formando, porque involucra tener una relación diferente con la tierra, con tu comida, con los sistemas de producción de comida, con ayudar entre comunidades entre sí, en que sea más fácil imaginar una seguridad alimentaria local a que, a que querer pavimentar más tierra, más carreteras para depender del Pacífico, por ejemplo. Entonces, esa relación entre comida, sostenibilidad, ecología y política es bien obvio y esa red autónoma, auténtica, ya se presenta como una amenaza al orteguismo. Sí, sí, y lo que pasa es que el orteguismo encarna esta figura productivista, ¿no? De la visión agropecuaria, agroexportadora, la visión del granero de Centroamérica, la visión de ser el país con mayor exportación cárnica, ¿no? Y de granos. Entonces, el orteguismo, así como lo fue el somocismo, así como lo fue el celayismo en su momento, para la costa caribe de la Mosquitia, el problema medular de todo esto, como ya te lo he explicado, te lo he contado otras veces, es precisamente el sistema de producción, el sistema económico que está llevando el Estado de Nicaragua en la Mosquitia. En la Mosquitia porque desde la Mosquitia el modelo de producción que se ha llevado en los últimos 125 años es un modelo que contradice totalmente las buenas prácticas del buen vivir y porque destruye pues sus medios de vida y la economía comunitaria doméstica sustentada en prácticas centenarias, ¿no? Desde el Panapana hasta la visión de sostenibilidad y de armonía del Almok Time Calaca, del Yamniwan Calaca. Todos estos constructos, todos estos imaginarios, estas subjetividades que están en los territorios se van desapareciendo precisamente porque el modelo de producción desde Nicaragua, que desde las instituciones
se ofrece eh, como una salida a la pobreza, como una salida a la exclusión en la que hemos vivido durante 125 años desde la anexión de 1894, es un modelo que no funciona y que lo han practicado todos los gobiernos sin excepción, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, choca contra el régimen actual, le choca, le es una piedrita en el zapato, así como lo fue durante los gobiernos anteriores, durante la dictadura de Somoza y desde que empezó Zelaya, ¿no? A gobernar la Mosquitia. Entonces, el modelo de producción, si existiera una alternativa a las políticas públicas, una alternativa institucional que se incluya dentro de la constitución política de Nicaragua, en la que se contemplen instituciones propias de la costa caribe en la cuestión del desarrollo y se respetaran las formas de visión de sostenibilidad y de buen vivir de las comunidades y los territorios de la Mosquitia, sería diferente. Pero el problema es que la institucionalidad, el diseño institucional del aparato republicano de Nicaragua, del Estado, de su constitución, está permeada por esta idea del desarrollo liberal, un desarrollismo que está concentrado en la promoción de las inversiones en el PIB en detrimento del índice de desarrollo humano y los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros desde el movimiento por la descolonización de la Mosquitia, hemos insistido en la cuestión de que si se van a ir hacia una constituyente, si se va a celebrar una asamblea constituyente, que sería lo ideal para salir de la crisis a nivel nacional, nosotros enunciamos una asamblea constituyente plurinacional, donde no se esté pensando la continuidad del mismo modelo y de las mismas instituciones, sino que se esté repensando el Estado-nación, y pensarlo desde la plurinacionalidad y desde otras alternativas al desarrollo, ¿no? Entonces, eso para la coyuntura, pero sabemos muy bien que ahorita como están las cosas, no parece que ni la sociedad civil organizada del Pacífico, que está contra el régimen, ni el régimen mismo tienen interés ahorita a una constituyente. Parece que se están preparando para las elecciones y repartirse cargos, y están en una pugna ahí por distribuirse el monopolio del Estado, ¿no? Sin embargo, fuera de ello, yo personalmente pienso que nosotros como región, como territorios interculturales, afrodescendientes, mestizos, indígenas, incluyendo las comunidades rurales, campesinas, tenemos que apostar urgentemente a otra alternativa, independientemente quién esté en el poder, y enunciarla como una alternativa política. Es decir, asumirnos en nuestro lugar de enunciación, asumirnos en nuestra genuina politicidad contra ese desarrollismo extractivista, ¿no? Agropecuario, que no es una alternativa, podrá ser una alternativa para los productores de Nicaragua, pero para los pueblos originarios no es una alternativa, porque el arriendo de la tierra comunal para la introducción de ganado y la deforestación para incrementar la exportación de madera solo engrosa las cuentas bancarias de los empresarios, pero no sirve para nada para los territorios. El arriendo es una mentira, la cohabitación colonial es una gran mentira, y el monocultivo y los sistemas de ganadería son una gran mentira. Nosotros necesitamos otra alternativa, y no lo estamos pensando únicamente desde los territorios de la Mosquitia, sino también estamos ante una crisis civilizatoria que es global, que le compete a la humanidad entera, y queremos nosotros sembrar la primera piedra desde lo local, desde lo comunal, desde los territorios de la Mosquitia. Y creo que Nicaragua debería seguir ese ejemplo, porque la misma sociedad civil organizada o todos los sectores que están en la coalición ahorita no se están replanteando la ruptura con el sistema económico. Lo que están planteando es el cambio de gobierno, un cambio de figura de gobernante, pero no están pensando en el sistema. Si no me equivoco, no se están replanteando ello, y lo puedes ver desde el primer momento de que están colaborando con entidades comerciales, productivas, de exportación, ¿ah? Que figuras claves de estos sectores que durante décadas han introducido
estos sistemas de ganadería y de monocultivo en la Mosquitia. Entonces, nosotros en lo particular no estamos de acuerdo con esa orientación, a dónde se está encaminando la otra alternativa, la alternativa hacia la otra Nicaragua que le llaman una Nicaragua nueva, pero yo veo que es la misma continuidad del sistema, ¿no? Entonces, eh, fuera de ello, desde la Mosquitia, yo estoy hablando desde la posición de los territorios, estoy hablando desde las comunidades, no estoy hablando desde los actores que hoy actualmente están vinculados con estos actores económicos y políticos que están ligados al mercado global. Entonces, eso hay que dejarlo claro, ¿sabes? Porque creo que hay una mala interpretación sobre las enunciaciones de la Mosquitia. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que en el modo en el monocultivo, en la ganadería, en el extractivismo de madera, vemos la relación más violenta entre el supuesto socialismo de Ortega y un capitalismo violento. Entonces, hay que analizar el Estado orteguista desde sus relaciones con la empresa privada. Y estoy totalmente de acuerdo de que esta Nicaragua nueva, um, liderada por el COSEP y la empresa privada, no está repensando la relación entre personas y la naturaleza, personas y la comida, personas y el medio ambiente. Y, y está perdiendo, y no, o sea, no está radicalmente cambiando nuestras relaciones en sí, que son las que llevaron al problema para comenzar. Pero otro ejemplo que quiero mencionar es relación con la pandemia, ha sido la respuesta estatal en la infraestructura de la medicina. Hemos notado cómo el orteguismo ha querido centralizar su respuesta y su reacción contra el COVID, sin transparencia y con más propaganda. Pero si surgiera un caso en la Mosquitia de COVID, sería increíblemente frustrante reconocer cómo el gobierno va a querer centralizar esa respuesta de medicina en vez de permitir unas respuestas más locales. O sea, mi punto en sí es que analizamos cómo hay un monocultivo en el sistema de alimenticio, pero también hay un monopolio en el sistema de salud y cómo se reacciona a un nivel de hospitales, clínicas, medicinas a este tipo de pandemia. Y por ambos lados, por lo alimentario y por lo médico, estamos viendo jerarquías y centralización que privilegian la hegemonía del gobierno. Entonces, ya podemos ir cerrando y concluyendo con tus reflexiones sobre este tipo de resistencia y este tipo de solución que, que ya está comenzando a dar fruto en los imaginarios porque la COVID, la pandemia ha visibilizado estas contradicciones tan obvias y como otra respuesta, otro modelo de nación, otro modelo de Estado, otro modelo de identidad, otro modelo de comida, tiene que ser construido. Y lo último que quiero agregar es esa relación con la carne que hablamos la vez pasada, es que en la identidad nicaragüense mestiza hay la carne es una alimentación fundamental para la identidad misma. O sea, uno no piensa en pescado o en vegetales o en otras cosas, uno piensa en carne, como ha argumentado vos varias veces. Pero sí, te quiero dar el espacio para ya pensar en esto, los potenciales que surgen desde la Mosquitia. Sí, mira, yo te resumo dos alternativas que me parecen importantes, que han tenido resonancia, una resonancia bastante tenue, muy bajita, muy de bajo perfil, pero que es importante resaltarla, y es la resistencia intercomunitaria contra el proyecto colonial.
Me refiero contra los colonos, contra el colono invasor, el tercero, ¿no? Esta resistencia que muchas veces en los medios nacionales solo se ha hablado de conflictos armados, de conflictos entre comunitarios y colonos, pero no se le está dando el sentido político importante que anida en estos procesos, ¿no? Que son procesos legítimos, genuinos de resistencia anticolonial, ¿no? Y que si estuviésemos en otro contexto, por ejemplo, si estuviésemos en el norte del Cauca, en Colombia, o en el Gualmapu, en Chile, o en la zona Tzotziles de Chiapas, ¿no? Con el movimiento zapatista, o en el territorio de Cherán, Keri, de los Purépecha, ¿no? O de los Navi en Guerrero, ¿no? Hay un nuevo ejemplo. Sería muy diferente porque entonces sí se hablaría de autodefensa, de policías comunitarias, de la guardia comunitaria, pero estos conceptos todavía no se están hablando con seriedad, todavía no se abordan de una manera legítima, porque se piensa que cualquier movimiento, cualquier organización, cualquier articulación desde los comunitarios como autodefensa, que puede sonar un poco fuerte la palabra, Ujú. o podríamos llamarle como policías comunitarios, que se encargan de resguardar sus territorios, de cuidar la seguridad comunitaria, alimentaria, sanitaria y ambiental, ¿no? Ujú. Porque existen estos policías tradicionales comunitarios desde hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que nunca fueron reconocidos por el Estado. Desde la anexión de 1894, la policía comunitaria, la policía tradicional de los territorios no se ha reconocido de jure. Y la Policía Nacional ni el ejército. Con decirte que en el año 2011, cuando se propuso el batallón ecológico, fue una bofetada para los policías comunitarios, estos guatmas que le llaman, estos guardias comunitarios, porque se les está quitando el papel, el protagonismo a ellos para el resguardo de la seguridad ambiental de sus territorios, ¿no? Entonces, si estuviéramos en otro contexto como los que te acabo de mencionar, sí tendrían validez, sí se hablaría de una policía comunitaria, de cuerpos de seguridad que cuidan sus territorios, que cuidan su naturaleza, su biodiversidad, ¿no? Entonces, pero este no es el caso para la mosquitia nicaragüense. Y cuando escuchamos estos brotes de violencia, lo único que uno piensa son comunitarios aislados que se están defendiendo de los colonos. Pero no, en Ujú. realidad es una red intercomunitaria que opera de facto. No está reconocida de jure por el Estado. Y no lo va a reconocer hasta que no tengamos un Estado plurinacional, hasta que no interpelemos al Estado-nación republicano que tiene esta idea de seguridad antropocéntrica, monolítica, homogénea, ¿no? Entonces, hasta que no deconstruyamos ese diseño institucional del Estado-Nación, nosotros no vamos a poder tener sistemas normativos propios como el de la policía comunitaria y no vamos a tener siquiera una institucionalidad que vele por los derechos de la naturaleza, ¿sí? Desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Esa es una resistencia y la otra es, como te había dicho, lo de los proyectos agroecológicos. Ahorita están en la fase de a paliar el hambre y se está enfocando más en las mujeres indígenas Miskitu, ¿no? Pero la idea ante esta crisis civilizatoria, ante esta crisis sociosanitaria a nivel global y que definitivamente nos va a afectar en los próximos años, porque el colapso de este sistema ya se están viendo las señales y este es casi, digamos, no el fin, pero sí es un comienzo muy importante que hay que repensar el horizonte que vamos a tomar a partir de ahora, de esta pandemia, ¿no? Que está relacionada obviamente con la destrucción de los ecosistemas, con la destrucción de los hábitats. Entonces, aprender a relacionarnos y la mejor forma es a través de la producción sostenible y orgánica de alimentos, ¿no? A través de los huertos comunitarios en los territorios y que abarque también los municipios interculturales, los municipios mestizos, que durante mucho tiempo han sido vistos como zonas de empleo, como zona de esparcimiento, ¿no? Los municipios también tienen que volver a la tierra, tienen que retomar el sentido prístino de la agricultura ecológica que está en Ujú. el imaginario, en la subjetividad indígena, ¿no? Entonces, el hecho de que no seamos indígenas algunos en la costa caribe de la Mosquitia no nos quita el derecho a trabajar la tierra pensándolo desde esta visión agroecológica, ¿no? Entonces,
esas son las dos resistencias que me parece que van a marcar en los próximos años en la Mosquitia y son, y esto quiero que quede bien claro, son los horizontes que deben retomar todos esos actores políticos y sociales que durante mucho tiempo se han amparado en las alianzas, en las coaliciones, en los vínculos con élites políticas y económicas del Managua y se han olvidado de la defensa de la tierra, se han olvidado de la defensa de los territorios, se han olvidado de la importancia de la lucha legítima de la Mosquitia, que es la territorialidad, sus territorios, su biodiversidad. Nosotros no podemos seguir con este sistema y para cambiarlo tenemos que descolonizarnos de su sistema partidocrático, electoralista y volcarnos hacia la genuina defensa de los territorios y el asambleísmo, ¿no? Como punto de partida para este horizonte societal alternativo para nuestra región. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos y son, como mencionás, van a ser una necesidad. O sea, mi papá siempre dice que el sistema te impone la solución radical que tenés que tener. Pero ahora, con el militarismo orteguista, con la pandemia, con la crisis alimentaria, la solución, no, como decís vos, no hay que inventar algo nuevo, hay que solo reconocer lo que siempre ha existido ahí. No hay que escribir, o sea, no hay que pensar en la innovación, o sea, no hay que irse lejos, no hay que irse hasta Kurdistán, no hay que irse hasta los zapatistas. Son ejemplos bellísimos, pero estudiando lo más local, lo más inmediato que está para todo mestizo del Pacífico, que de izquierda inclusive, es importantísimo reconocer eso. Y creo que, que es bien acertado tu primer punto sobre la autodefensa y cómo todo izquierdista que defiende a Ortega tiene que contestar la pregunta de la costa caribe de la Mosquitia y tiene que reconocer cómo el proyecto socialista involucra un proyecto de colonización o socialismo de Ortega que supuestamente se le llama, que como hemos analizado es más un capitalismo violento. Pero me interesa saber por qué crees que no se ha legitimizado esa autodefensa, y creo que tu respuesta ya es porque hay intereses económicos y el Estado no se beneficia de otorgarle autonomía a los pueblos que lo necesitan. Así es. Tiene que ver con la Constitución. Es muy importante un cambio radical de la Constitución, una transformación de fondo de la Constitución. Y para ello, pues como te había mencionado, la plurinacionalidad. Si nosotros nos encaminamos hacia el proceso civilizatorio alternativo de la plurinacionalidad, entraremos al campo de los derechos de la madre tierra, entraremos al campo del reconocimiento de las naciones originarias y de la subjetividad. Entenderemos que la institucionalidad no tiene por qué estar sesgada por esa normativa liberal, republicana, monopólica, estadocéntrica, antropocéntrica que nos han vendido durante 2 siglos, la política criolla. Entonces, es reconocer que en nuestra politicidad están los instrumentos políticos para llevar a cabo nuestra autodeterminación y no pensar que lo político está forzosamente supeditado a la institucionalidad electoralista, partidocrática que nos ha vendido la democracia representativa, que funcionará quizá para las élites políticas y económicas, porque este sistema democrático que tiene Nicaragua desde hace poco más de 150 años es un sistema que está vinculado con el sistema mundo capitalista, porque las mismas élites económicas, las mismas oligarquías se han beneficiado con este sistema democrático. Quien desea realmente un cambio de sistema, una ruptura del sistema, del modelo de producción, no va a ser en las urnas. Eso hay que tenerlo claro. El cambio del sistema no se va a dar en las urnas, se va a dar desde los territorios, desde abajo, desde la organicidad.
Y eso es muy importante porque quienes están disque representándonos o dicen representarnos en la costa Caribe al menos, Ujú. saben muy bien que se están lanzando al abismo ahorita con esta inclinación disque coalicionista. Hay que buscar el retorno a los procesos orgánicos y eso lo están descuidando. Sin embargo, ahí va el proceso, ahí están, son dos alternativas y que están marcando, ¿no? Y para el resto de Nicaragua me parece que eh, ciertamente hay mucha dependencia con este sistema democrático representativo de partidos electoralistas, pero yo creo que la alternativa también puede darse en las comunidades, en las comarcas del Pacífico, en los territorios, sobre todo en los territorios rurales, en las zonas rurales del norte, en los mismos barrios de la capital, de la ciudad, de los cascos urbanos. Se tiene que buscar una alternativa porque es que este sistema representativo no da más. En los próximos 20 años, cuando mucho, se van a dar las primeras consecuencias de todo este desastre que se nos viene encima. Esta situación que estamos viviendo de la pandemia va a ser solo el inicio, porque ya han habido muchas pandemias, ya han habido muchas epidemias, pero esto, si seguimos con este ritmo, la virulencia, la proliferación de virus va a ser mucho más fuerte, mucho más destructiva. Entonces, la alternativa va a ser desde la politicidad de los territorios, desde la organicidad, desde abajo. Y no hay que tenerle miedo a lo de abajo, ¿no? Habíamos hablado el otro día de los procesos asambleístas que se están llevando a cabo en otras latitudes de América del mundo, ¿no? No, ni siquiera tenemos que salir del continente, podemos ver con el Consejo Indígena Territorial del Cauca, del norte, en el Gualmapu, con los mapuche, ¿no? Lo mismo en México, con que voy a conocer la experiencia de los Navi, de los Purépecha, de los mismos zapatistas, que ya es un tema pues ya de larga data, pero este caso, estos procesos que se han dado en los últimos 10 años son muy interesantes. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa institucionalidad republicana, liberal, que nos han vendido como la panacea, ¿no? Como la solución para salir del subdesarrollo, de la pobreza, para ser civilizados, para ser modernos, racionales, ¿no? Hay que perderle miedo a esa institucionalidad. Esto ya caducó, esto es parte de un constructo que se edifica desde hace poco más de 2 siglos, que se nos vende en América como el horizonte civilizatorio, el horizonte de sentido, ¿no? De este progreso liberal que está normado por esta democracia. Entonces hay que abolirla. A mí me parece que el ejemplo más claro de ello es empezar con la construcción de nuestras propias instituciones, desde abajo. Si la normativa del Estado, que es la única que se adjudica la autoridad jurídica Ujú. para decir qué es legal y qué no es legal, nosotros también tenemos un bagaje político, histórico y también jurídico para poder llevar a cabo nuestros propios procesos a nivel orgánico. Yo creo que esa es la alternativa. ¿Vos qué pensás? No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de Tiene que ser, acuerdo. tiene que ser desde los barrios, desde los territorios. Sí, y creo, o sea, y yo, mi optimismo fue de que en abril del 2018 vimos una brota de esperanza de otros modelos de organizarse políticamente, con Masaya declarándose autónoma, las universidades comunas, la formación de tranque y las redes autogestionadas descentralizadas de comunicación sumamente sofisticadas que surgieron espontáneamente, pero también a través de la experimentación, me parece fundamental. Pero también estoy de acuerdo que todo el mundo, de repente que sucede algo como una pandemia, nos hacemos como si estamos sorprendidos. Cada vez nos sorprendemos de los fracasos del capitalismo, cuando en realidad son síntomas más de convulsiones históricas que han sucedido por más de 500 años. De más Así ejemplos, es. y como decís vos, la cosa se va a empeorar, la cosa a nivel global, a nivel de pandemia, a nivel de contaminación, a nivel de pobreza, a nivel de cambio climático, a nivel de respuesta derechista, fundamentalista, religioso,
va a empeorar bastante y la solución es como claramente decís vos, la descentralización, la autodefensa comunitaria, la sostenibilidad y Ujú. así lograr desde nuestras relaciones inmediatas de personas, de nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestra familia, nuestros amigos. Desde ahí tiene que surgir la solución y todos los ejemplos que has dado son completamente espacios para reimaginar la política, nuestra relación con la Exacto. democracia, nuestra relación con la participación democrática. Y eso es lo que más nos ha frustrado a bastantes que estuvimos involucrados en, en la insurrección cívica en el Pacífico, pues, de que abrimos las puertas a tantas diferentes maneras de imaginar el mundo, pero recaímos a un sistema de elección. Y ya a los 2 meses ya estábamos en campañas electorales a nivel personal, a nivel de liderazgo, al nivel de Sí, propaganda. Y eso ya corrompió todas las redes autónomas, autogestionadas que habíamos construido y de sí, ahí se perdió todo porque la imaginación política del liberal no puede pensar más allá de la urna. Y creo que cuando logra experimentar una relación política más asambleísta a nivel de casa, a nivel de comunidad, a nivel de vecindario, ya no te importa, o sea, no hay las elecciones, no te interesan mucho, o sea, exacto. y estoy hablando también de la perspectiva de los Estados Unidos, donde en un par de meses vienen elecciones súper importantes, pero las elecciones ya están marcadas por dos alternativas sumamente problemáticas, tóxicas, capitalistas, y no van a vivir al potencial radical, emancipativo que tiene un pueblo que está cansado de vivir bajo el mismo gobierno por mucho tiempo. Pero me encanta bastante toda esta conversación. Ya quiero ir cerrando, ya llevamos hablando 1 hora y 15 minutos. Am, y por supuesto, te voy a invitar en un par de semanas para continuar estas conversaciones y ver para dónde nos movemos. Gracias a todos los que están en línea, que se han logrado contactar. Vamos a hacer esto de nuevo el próximo domingo para hablar sobre una alternativa anticapitalista. Y ojalá que surja la cuestión de la costa caribe de la Mosquitia. Pero demos chance para contestar esta última pregunta. No sé si la lográs ver o la respuesta la pregunto yo si querés. Sí, por favor. ¿Será que el camino es la reivindicación del modelo de gobierno de la Mosquitia del siglo XVI, siglo XVIII? Porque un modelo era monoétnico y ahora estamos hablando de la existencia de otros pueblos al igual que ese entonces. Pero están hablando sobre cómo se ve un Estado plurinacional o cómo se ve una independencia a nivel del territorio de la Mosquitia, que abre un montón de otras preguntas, como en práctica, en qué tipo de instituciones son, y, y podemos contestar esa pregunta en unos 5 10 minutos. Mira, yo escribí un pequeño documento que lo compartí justamente en el enlace que te pasé, ¿Ok? donde hablaba de la suscripción popular y la autoadministración política en la Mosquitia. Ahorita lo voy a compartir en el comentario entonces para que haya una Ahí referencia. ahí nosotros mencionamos tres puntos importantes. Tres puntos importantes. La suscripción popular es sumamente importante porque además de que reivindica la sentencia de la CIDH del 2005, Yatama versus Nicaragua, en la que se defienden las formas de organización social y política de los pueblos originarios y comunidades interculturales de la costa caribe de la Mosquitia por medio de la suscripción popular para elegir a sus candidatos sin necesidad de estar afiliados en un partido político. Eso es sumamente importante, pero de poco sirve tener una suscripción popular si la legislación en la que van a operar nuestros representantes
va a estar supeditada por el mismo sistema normativo electoralista de partidos y el mismo modelo de desarrollo. Entonces, nosotros proponemos la transferencia de todas las competencias legislativas plenas e ilimitadas para los dos CRAC, es decir, el Consejo Regional de la Costa Caribe Norte, el Consejo Regional de la Costa Caribe Sur. Si se transfieren todas las competencias legislativas, nuestros consejos regionales podrán emitir ordenanzas, iniciativas de ley, leyes sin necesidad de tener que pasar por las instituciones del Ejecutivo o el Legislativo. Sí necesitamos representantes en la Asamblea Nacional, pero no todo el poder está en el representante en la Asamblea Nacional, sino que más bien desde nuestros aparatos legislativos, que sería en este caso un solo aparato con dos consejos regionales, que nosotros vamos a proponer nuestras iniciativas de ley, nuestras propias políticas interculturales, ordenanzas que estén ligadas a la realidad de los territorios, no que estén sesgadas por la visión de un partido político, un grupo de poder corporativo, político, económico de Managua, ¿no? Entonces, suscripción popular, eh, transferencia de competencias legislativas para los CRAC, pero además, para que opere dinámicamente en los territorios, necesitamos todas las transferencias administrativas, todas las atribuciones administrativas para los gobiernos territoriales. Actualmente hay 23 territorios que tienen gobiernos territoriales. Nosotros necesitamos que los gobiernos territoriales se puedan basar en asambleas, no sesgados por el sistema de partidos, que los representantes en los gobiernos territoriales sean elegidos con base en sus propias formas de organización social, apartidario y despartidizado, es decir, asamblea comunal, asamblea territorial. Una vez que se eligen a los representantes en los gobiernos territoriales, que los gobiernos, la misma entidad tenga todas las atribuciones administrativas para que nosotros coordinadamente operemos con los gobiernos territoriales de los otros territorios. Es decir, crear lo que llamamos la confederación ecoterritorial autoadministrada de los territorios indígenas, negros y mestizos de la costa caribe de la Mosquitia. Pero para ello es muy importante que para que funcione este Consejo Regional, que sería la Asamblea Plurinacional Regional, una legislación descentralizada, desmonopolizada, despartidizada, y que las decisiones se tomen ahí, tiene que estar supeditada a la decisión de los territorios. Es decir, la Asamblea Regional, que está normada por los dos consejos regionales, con todas las competencias legislativas que menciono, tiene que estar fiscalizada directamente por los territorios. Y la única manera es que los gobiernos territoriales, lo que le llaman los GTI, tengan todas las atribuciones administrativas. Sabemos que es muy descabellado, puede que a la clase política de Managua le parezca muy atrevido, quizá incluso puede parecer separatismo, puede parecer independencia, pero si lo vemos desde una perspectiva desenfadada y entendemos los procesos federados que se han dado a nivel mundial, podemos ver que la federación es una solución para el Estado plurinacional. Porque si nosotros logramos un Estado federado donde hay dos estados, es decir, dos legislaciones descentralizadas, desmonopolizadas, que operen de manera autónoma, no vamos a tener ningún problema porque vamos a ser parte de Nicaragua, pero tenemos una legislación plurinacional autónoma y realmente descentralizada. Ese es el sentido original de la autonomía, no la autonomía que tenemos hoy. Esta es una autonomía dependiente del sistema de partidos, dependiente del modelo de desarrollo agropecuario que nos impone Nicaragua, esa visión extractiva y productivista de la clase política y económica de Managua. Entonces, son 3 puntos y en resumen lo digo. Suscripción popular, competencia legislativa para los CRAC y administración, atribuciones administrativas para los GTI. Con eso nosotros vamos, con eso, mira, con eso el Estado de Nicaragua va a reconocer la plurinacionalidad. Solamente con eso. No necesitamos más porque nosotros nos podemos encargar de elaborar nuestras propias políticas públicas, nuestras propias instituciones. Así de sencillo. Es más, no le estamos pidiendo nada al Estado de Nicaragua. Lo único que le pedimos es que nos transfieran esas competencias y esas atribuciones. Nosotros nos encargamos del resto porque nuestros pueblos originarios, Miskitu, Mayagna, Ulgua, Rama, tienen suficiente sabiduría,
han llevado estos territorios, su biodiversidad y el cuidado de sus suelos durante durante cientos de años. Ujú. Que existiera Nicaragua, antes de que existiera el Estado de Nicaragua, antes de que llegaran los españoles a colonizar ese territorio que hoy se conoce como el Pacífico Centro-Norte de Nicaragua. Entonces, es lo único que necesitamos. Y de hecho, hay actores entre la oposición política al régimen que están apelando a la suscripción popular. Es un pensamiento bastante de vanguardia, bastante crítico y me parece digno de aplaudir. Pero hay otros sectores de la oposición que no como que están llevando el rumbo por el continuismo, la continuidad. Ujú. Entonces, pero si nosotros logramos eh, encajar esta propuesta, esta interpelación, con la propuesta crítica que traen los sectores como los que vos mencionás, podemos llevar a cabo una asamblea constituyente desde abajo, una asamblea constituyente plurinacional y popular, sin necesidad de la clase política. Ujú. Muchas gracias, Larry, por todos tus comentarios, por tus reflexiones súper adecuadas y radicales y al punto. Am, Me encanta que tuvimos bastante audiencia, bastante comunicación, bastante energía alrededor de esta conversación. Am, Fijo, te voy a invitar para otra para continuar explorando estas cuestiones